Saludos muchachos, bienvenidos a esta asesoría de la actividad de revisión de Ciencias de la Tierra. En esta segunda ocasión vamos a tratar de hacer un repaso general de los contenidos que van o que forman parte de la actividad de revisión. Entonces, atentos a lo que vamos a compartir. Básicamente son aspectos que están presentes en el campus y que pueden ustedes consultar en cualquier momento. Recuerden que el primer tema que se va a estudiar es el referido al planeta Tierra como sistema. Acá conseguimos una clase sobre el planeta Tierra. Esta les recomiendo que ustedes la visualicen, la, la trabajen en función de responder las interrogantes que se plantean en el cuestionario de revisión. Entonces, también acá pueden conseguir algunos aspectos característicos del planeta Tierra y vemos el documento o el material de apoyo que fue usado para la clase. Y de estos aspectos ustedes pueden, como les digo, responder lo que tiene que ver con la, la, las características de la Tierra, las capas de la Tierra, entre otros. También tenemos en el cuestionario hay un aspecto que habla sobre los movimientos de la Tierra. Entonces es importante que vean esta parte. Recuerden que la Tierra tiene dos movimientos principales que son rotación y traslación y cada uno con sus particularidades. La rotación influye notablemente en la dinámica planetaria, ya que gracias a este se da lo que es el día y la noche. Este, además de esto, por supuesto, influye en la distribución del calor de la Tierra. Si el planeta no tuviese este movimiento de rotación, solamente una cara del planeta estaría expuesta al Sol y esto, por supuesto, influiría considerablemente en la temperatura de ese lado, mientras que el lado que estuviese en la sombra sería un lado totalmente frío. Entonces, gracias a la rotación, esto no ocurre, sino que hay una temperatura más o menos distribuida similarmente a lo largo del planeta. Entonces, también están otros movimientos menores, que son precesión y nutación, pueden también explicar esto si es de su agrado. Entonces, ya en la segunda parte del cuestionario también corresponde el tema de la cartografía. Recuerden que acá es fundamental explicar qué es la cartografía, para qué sirve, los tipos de mapas, la importancia de los mapas, para qué se usan. Hay un tema fundamental que es las escalas, también está allí en el cuestionario. Está la escala numérica, la escala gráfica, cada una, ambas sirven para lo mismo, pero tienen diferencias. La escala numérica se representa de manera, como su nombre lo indica, con números en centímetros y la escala gráfica se va a representar mediante un rectángulo que está subdividido y tiene las equivalencias de las distancias reales en el mapa. Entonces, eso también forma parte de la exposición, del cuestionario, perdón. Entonces, con eso abordaríamos los temas del primer laxo. En el segundo laxo, para el cuestionario de ustedes, va el tema de las rocas, ¿ok? Recuerden que las rocas y los minerales son los materiales terrestres, que son más abundantes en la corteza. Acá en el material de apoyo vemos la definición de las rocas, los tipos de rocas. Ustedes tienen que explicar en el cuestionario qué son las rocas ígneas, qué son las rocas sedimentarias y qué son las rocas metamórficas. También tienen que explicar el ciclo de las rocas o algunos procesos del ciclo de las rocas. Recuerden que este ciclo es bastante complejo, es bastante lento, pero tiene varios procesos. Entonces aquí están las rocas sedimentarias, las rocas, la formación de las rocas ígneas, la formación de las rocas metamórficas y cada uno de esos procesos que están allí. Entonces, para repasar todo este aspecto, les recomiendo que vean el video y puedan exponer. Ok, aquí vemos ejemplos de rocas, rocas ígneas. También tenemos ejemplos de rocas sedimentarias, que son aquellas formadas a partir de detritos o de sedimentos. Y están las rocas metamórficas que se han formado a partir de la unión de dos rocas distintas que son sometidas a mucha presión y a mucha temperatura. Entonces, fíjense lo referido a este aspecto. Luego está el tema de los minerales.
también está aquí el video y el material de apoyo. Acá pueden apreciar cuál es el concepto de un mineral, las características de los minerales y las propiedades. En el cuestionario se les pide que expliquen 4 propiedades del mineral. Puede ser color, brillo, diafanidad, tenacidad, dureza, que son las principales. Y también está la clasificación de los minerales, primarios y secundarios, de acuerdo a su origen, y esenciales y accesorios, de acuerdo a la cantidad que está presente en una roca. ¿Okay? Este tema también está. Luego está el tema de la hidrófera. Vamos a dejar para la tercera asesoría, la cual eh, va a ser más tarde. Y aquí voy a hacer más detenimiento porque este tema es el que ustedes van a explicar y necesito que sea un poco más, necesito ser un poco más explícito acá. También en el cuestionario aparece el tema del modelado terrestre, ¿ok? Recuerda que el modelado terrestre es toda la deformación que se produce en la superficie del planeta gracias a las fuerzas internas y a las fuerzas externas. Entonces, están las fuerzas magmáticas, tectónicas y sísmicas, que son las provenientes del interior de la Tierra, y las fuerzas externas, que son las causadas por el agua, la atmósfera, ya sea el clima, la humedad, y los agentes biológicos. Entonces, recuerden que las fuerzas internas tienen mucho que ver en lo que es la deformación y la formación como tal de montañas, de cordilleras, de depresiones. Entre ellos vemos el vulcanismo y el plutonismo. Existen varios tipos de volcanes, cada uno con ciertas características. Y existen, este tema también sale en el cuestionario, gracias a las fuerzas internas, se van a dar 2 tipos de fenómenos que son los plegamientos y las fallas tectónicas. En los plegamientos ocurre una ondulación de las capas de rocas debido a que estas suelen ser un poco flexibles, o sea, son rocas que no son tan rígidas, y al ser sometidas a presión, en vez de romperse, se van a doblar y a plegar, formando más o menos este tipo de relieves. En el caso de las fallas tectónicas ocurre un fenómeno distinto. Acá las capas de roca son bastante rígidas, son rocas ígneas o metamórficas sobre todo, y al ser sometidas a presión, a compresión o a dilatación, estas rocas se van a romper, o sea, se va a hacer una fractura en esas capas de rocas, generando el levantamiento o el desplazamiento de esos bloques rocosos. Acá vemos el diagrama de cómo ocurre, sin embargo, acá vemos en la naturaleza cómo se puede apreciar este tipo de fenómenos. Esto sería un plegamiento, fíjense esta ondulación, y para que esto ocurra, por supuesto, tiene que darse mucha presión y mucha temperatura en las capas internas de la Tierra. En el caso de las fallas tectónicas, fíjense esta grieta. Esta es la falla de San Andrés, la famosa falla, es la falla más grande que se encuentra en la actualidad en el planeta y se puede evidenciar a simple vista. Y acá vemos un ejemplo de la falla de Goconó, que también es una falla bastante extensa, que es la más grande de Venezuela, que atraviesa prácticamente desde el occidente del país hasta el oriente. Luego están los movimientos sísmicos. Estos influyen en la corteza debido a que pueden darse movimientos bruscos. Y esos movimientos bruscos generan la fractura de las capas de rocas y del suelo, generando grietas, derrumbes, deslaves, entre otros. Y eso, por supuesto, modifica el relieve. Entonces, aquí vemos un mapa de las placas tectónicas, las cuales cada una, fíjense que tienen una flechita, eso indica la dirección hacia donde se va moviendo cada placa tectónica y por supuesto esa dinámica propia de las placas genera que en una zona se forme mucha tensión. Fíjense, estas zonas moradas serían las cordilleras, se forman en aquellos lugares donde las placas chocan. También están las zonas o los bordes divergentes, que son acá donde las placas tectónicas se separan. Entonces, dando origen a las dorsales submarinas. Entonces, en términos generales, las capas tectónicas están asociadas, o las placas tectónicas están asociadas a la formación de volcanes, así como de cordilleras y de fosas submarinas. Vemos acá, entonces, por otro lado, las fuerzas externas. Estas tienen que ver ya con el clima, con el agua o con
con los agentes hidrológicos o los agentes biológicos. Entonces tenemos, en el caso del agua, tenemos el modelado glaciar, que es el producido por las grandes masas de hielo, el modelado litoral, que es el producido por el agua de las costas y de los mares, que también es bastante característico. Cuando vamos a la playa podemos ver un paisaje muy diverso y es dado a esa actividad del agua del mar. Y también el modelado fluvial es uno de los más importantes que se da en las zonas continentales. Este es causado por los ríos y los torrentes y es el responsable de la formación de valles, de terrazas, de meandros, de deltas y de playas, entre otros. Aquí vemos ejemplos de modelado fluvial. Fíjense, esto es un meandro. Ya aquí los ríos no tienen casi fuerza y van sedimentando mucho material. Están los deltas, que son las zonas donde desemboca un río hacia el mar o hacia el océano, y son zonas que también se caracterizan por tener muchos sedimentos. Están los valles fluviales, como vemos acá, son relieves en forma de V que se han ido formando gracias a la acción de los ríos. O sea, el río va desgastando la parte más baja de ese terreno y se forma el valle. Y las terrazas, que son una especie de relieves planos que se van formando con el paso del tiempo en los márgenes laterales del río. O sea, fíjense que aquí pasa un río y esto me indica que las terrazas serían esos relieves planos que están alrededor. Por supuesto, mientras el río es más antiguo, más terrazas habrá formado y la extensión y la altitud de las mismas también es variable. Aquí mismo en Barquisimeto, la ciudad de Barquisimeto está edificada sobre unas terrazas, la terraza de Barquisimeto, que fue creada por el río Turbio durante mucho tiempo, y por eso vemos que el relieve plano de Barquisimeto respecto a la parte más baja de esta terraza, que sería ya en la avenida Ribereña, por ejemplo, que vemos que es como un escalón por debajo. Luego está el modelado glaciar, que les decía que es formado por el hielo. Cuando el hielo se acumula en gran cantidad, eh, eh, tiene mucho peso, va a tener mucho peso, y ese peso genera el desplazamiento de esa masa de hielo hacia las partes más bajas, y ese movimiento va a generar que el terreno sea surcado, sea erosionado por esa masa de hielo, generando un valle glaciar. Y finalmente el modelado litoral, como vemos acá, fíjense que todo lo que son las playas, los acantilados, los arcos litorales, los promontorios, todos estos han sido formados eh, por el agua de los mares y de los océanos. Y luego tenemos el modelado por los agentes atmosféricos, ya sería la lluvia, el viento y la temperatura principalmente. Fíjense cómo la lluvia, el agua de la lluvia puede erosionar bastante un terreno, puede desgastar bastante las rocas y los suelos de un lugar. También el viento, la acción del viento es erosiva y también generadora de relieve. En el caso de las dunas, son relieves formados por la acción del viento, la acumulación de arena en algunos sitios, y esta arena es movida por el viento y generalmente cambian de posición. Y también la temperatura, los cambios bruscos de temperatura hacen que las rocas se vayan fragmentando cada vez más hasta convertirse en desierto, en arena, perdón. Y finalmente está el modelado biológico, que es aquel causado por los animales y por las plantas. Imagínense una gran manada de, de bisontes, de búfalos o de otro tipo de ganado. También tenemos el efecto que hacen estos animales en el suelo y en las rocas, es una actividad erosiva. Y también tenemos la actividad que producen las plantas. Recuerden que las raíces de las plantas logran romper muchas rocas y estas rocas cada vez van siendo más pequeñas y por supuesto se genera una transformación del relieve. Entonces, eso en cuanto a lo que es el modelado. Y finalmente vamos a tener lo que tiene lo referido al tiempo geológico. Por aquí el tiempo geológico es el estudio de todo lo que es
la historia del planeta Tierra, desde hace unos 4.600 millones de años hasta la actualidad. Entonces, para ello existe el estudio de la estratigrafía, que es estudiar las capas de rocas y los cambios que se evidencian en cada una de esas capas. Entonces, con el paso del tiempo existen fósiles que van indicando las condiciones del planeta en ese momento en que existían. Entonces, está la escala del tiempo geológico, que es una división que se hace de todo el tiempo que tiene la Tierra en eones, en eras, en periodos y en épocas. Entonces, cada eón va a tener ciertas características eh, de acuerdo a las condiciones de ese momento. O sea, entonces, en el planeta Tierra no siempre fue como es hoy, sino que hubo un periodo en el que predominaban los insectos, después los dinosaurios, después los mamíferos, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, el último aspecto que va para este sería el último tema que va para el cuestionario. Entonces, en la siguiente asesoría vamos a hacer énfasis más que todo en el tema del clima y en el tema de la hidrósfera, que es el que ustedes van a exponer.